Con la venia de la presidencia. Adelante. Antes de empezar, me sumo al llamado que hace mi compañera diputada Lilia hacia el partido Traición Nacional, ese partido. Lamentablemente, la oposición no se cansa de mentir, distorsionar, difamar y patalear. Pareciera que les entregan un librito de insultos, que no hacen otra cosa más que denigrar su investidura. Y tanta es su desesperación que ahora llegan a agredir. Su discurso es cada vez más de odio. Sus pseudoargumentos repetidos una y otra vez. Todo lo malo es culpa del gobierno federal y lo bueno o no es bueno o no es mérito del gobierno federal. Por ejemplo, el fortalecimiento del peso histórico, y me voy a concentrar en mi discurso, diputada presidenta, le agradecería llamar al orden de esta conjunto. Un momento, señora oradora, con mucho gusto. Pido por favor Muchas atender gracias. a la oradora. Vamos a escuchar. Tranquilas. A ver, señora oradora, un momento, estoy en el uso de la palabra. Escuchen. A ver, compañeras y compañeros, vamos a atender a escuchar a los oradores porque cada uno de los grupos parlamentarios se va a expresar. Estamos en un debate para hablar en pro y hablar en contra. Hay que vertir argumentos, hay que escuchar a los oradores. Continúe la señora oradora, por favor. Muchas gracias, presidenta. Una verdad que les cuesta trabajo entender o aceptar es el fortalecimiento del peso histórico que ha tenido durante este sexenio. Por algunos es señalado como negativo, mientras que otros dicen que el gobierno no tiene ningún mérito en ello, cuando uno de los elementos relevantes para que esto suceda es la evaluación de la inversión extranjera en nuestro país y que a su vez habla del entorno sólido, estable y con seguridad jurídica. Esta oposición es increíble, pues no ha entendido lo que es ser oposición. Por un lado, critican cualquier ajuste que se haga a la política fiscal, lo distorsionan y satanizan, y por otro, cuando viene el tema del gasto, creen que hay una caja mágica como la que ese diputado puso aquí. Por cierto, todos esos actos histriónicos que vienen a presentar acá, de donde pueden cumplir todas aquellas demandas que por décadas ni escucharon ni les importaron, décadas en las que se malgastaban y robaban el presupuesto y cuando sí se incrementaban impuestos. Otra mentira más es el de la tasa de retención, que no saben o quieren ignorar, quieren hacer creer que no tiene que ver con un ajuste de la fórmula originada en el 2016-2017 por una tasa variable. No es mayor el impuesto, diputadas y diputados, es una retención que además es deducible del pago de ICR y además las pensiones están exentas, por favor, no mientan. El pueblo de México sabe que durante los gobiernos neoliberales la deuda pública creció exponencialmente. Sabe que los intereses particulares siempre estuvieron por encima de los de la nación. Con el partido Acción Nacional, la deuda aumentó 9.4 puntos porcentuales del PIB. Se ha hecho un discurso tramposo del tema de la deuda. Muchos seguramente ni siquiera lo entienden, pero otros deliberadamente manipulan las cifras, porcentajes, puntos para acomodarlo de acuerdo a sus intereses. Por eso quiero hacer una pequeña analogía muy sencilla. Comparado el PIB con el ingreso de una persona, si esta persona, pongan atención para que entiendan o para que ya no puedan mentir. Si este ingreso es de 100 pesos y contrae una deuda de 50, quiere decir que su deuda es 50% de su ingreso. Dicho en términos de PIB, 50 puntos del PIB. Pero si por alguna razón esta persona disminuyera su ingreso a solo 80 pesos, una razón ajena a esta persona sin aumentar su deuda, esta representaría el 62% de su ingreso en términos del PIB, 62 puntos. Esa es la variable que debe de observarse. Ahora sí, en términos de deuda, esta administración recibió un endeudamiento equivalente a 43.6 puntos del PIB y para el cierre 2023 será de 46.5, un incremento de 2.8 puntos 2023, a pesar de haber pasado por una caída del PIB, nota, de más de 8 puntos consecuencia de una pandemia terrible en nuestro país. Con la propuesta de financiamiento actual, el gobierno federal ni siquiera se acercará a los más de 15 puntos que aumentaron la deuda Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y eso sin pasar por una pandemia. Este gobierno
cumple y cumplirá su compromiso de mantener una deuda sostenible sin aumentar impuestos. Morena no contraerá deuda de manera irresponsable y no dañará el país como lo hizo la oposición. Hoy el pueblo de México tiene un gobierno en el que confía porque sabe que no hipotecará su futuro, como ustedes sí lo hicieron con el Fobaproa, por cierto que sí seguimos pagando. Hoy el pueblo de México respalda una política fiscal que garantiza la inversión en bienestar, infraestructura, seguridad y desarrollo. Hoy el pueblo de México tiene un gobierno que defiende sus intereses y lo seguirá teniendo en 2024, aunque no les guste, y se escribe con C de Claudia. Por eso es que las y los diputados de Morena votaremos a favor de este dictamen. La Cuarta Transformación trabaja para que la justicia social sea una realidad cotidiana en cada rincón del país y hasta que se les haga costumbre. Muchas gracias. Gracias, diputada Laura Imelda Pérez Segura.